Y el siguiente tema es una de esas cosas que nos gustan, ¿no? Tiene que ver con lo que se llama la espuma cuántica, que es esa estructura que según algunas teorías de gravedad cuántica tendría el espacio-tiempo visto en las escalas más pequeñas posibles, esas escalas en las cuales ya pierden su identidad separada, espacio y tiempo supuestamente, que serían las escalas de Planck. Em, Quizás para empezar por tener una idea de qué tipo de tamaño estamos hablando, cuando hablamos de estas escalas, pensemos que la, el protón está tan lejos de nosotros como las escalas de Planck del protón. Es más, la escala de Planck está 100.000 veces más lejos del protón que el protón de nosotros. Sí. O sea, para un protón, la escala de Planck es 100.000 veces más pequeña de lo que para nosotros es un protón. ¿Vale? O sea, me gusta poner un poco esas cosas en contexto para hacernos una idea de lo que estamos hablando. Eso quiere decir que es muy fácil. Solo hemos de enseñar a los protones a hacer medidas tan buenas como las que nosotros hacemos y entonces ya lo podrán ver. Le enseñamos física de partículas a los protones y que enseñe y que construyan colisionadores de partículas que accedan a las El problema escalas de Planck y de luego nos estas cuenten lo que es. escalas, Héctor, es que nadie tiene conciencia real del tamaño de un protón, ¿vale? O sea, ningún humano ha tocado, ha percibido, ha sentido un protón, ¿no? El protón es una entelequia, el tamaño que puede tener un protón es algo completamente del mundo de las ideas, del mundo platónico, ¿no? Entonces, hablar de otra cosa incluso más pequeña, pues es más platónico todavía, ¿no? He tomado el tamaño como la distancia en la que la carga cae un factor E del protón como el tamaño característico, que es verdad que no podemos hacernos ni idea. Pues imagínense, eso sería como no hacernos ni idea de algo respecto a no hacernos una idea de lo pequeño que es algo. Es un Fermi, entiendo, ¿no? El tamaño del protón que te ha salido. O sea, 10 elevado a menos 15 metros o algo así. Sí, es del orden de 10 a la menos 15, sí. Sí, sabéis que ha habido un gran problema, ¿no? El problema del radio del protón, ¿no? 0,8 Fermis, y que más o menos ahora parece que está resuelto, aunque, bueno, los que seguían trabajando en ese problema dicen que todavía no está definitivamente resuelto, ¿no? Pero Sí, se han publicado en los últimos años varias medidas y ya parece claro que las medidas con el hidrógeno muónico, poniendo en lugar de un electrón, poniendo un muón, que eran mucho más precisas, realmente ofrecen un valor más realista que las medidas que se habían obtenido previamente, ¿no? Ahora, pero las medidas que un espectroscópicas... factor 2 arriba abajo nos da igual con estas cosas. Cuando estamos hablando de que esto es 20 órdenes de magnitud más pequeño. Bueno, pero era una desviación a 5 sigmas y podía implicar violaciones de la universalidad leptónica y podía implicar la existencia de nueva física. Es un resultado que podía implicar muchas cosas, pero que por desgracia pues al final resulta que no estábamos midiendo de manera correcta. Sí, no quiero decir que no sea importante, sino que en este contexto no lo es. Entonces, esto es una cosa que en principio es totalmente inaccesible al empirismo, totalmente inaccesible a nuestra capacidad de observar. Las escalas de energía que nosotros podemos observar distan muchísimo de esta espuma cuántica. Pero bueno, es inaccesible a nuestra capacidad actual de observar, ¿no? Actual, sí. Al empirismo como concepto, pues no, esperemos que no sea inaccesible. Al empirismo actual. Pero, bueno, pues se hace mucho trabajo en física teórica sobre estas cosas y hay gente que piensa en cómo se le podrían buscar las cosquillas del universo para ver si nos podría ayudar a hacerlo, ¿no? Y Alberto ha estado mirando, de hecho escribiste un artículo en La Razón muy interesante sobre un paper que salió publicado en Monthly Notices of the Royal Astronomical Society por una serie de autores británicos, Cook et al., 4 autores, que pretenden usar el universo como forma de intentar ver efectos de esta espuma cuántica, ¿no? Sí, por cierto, recomiendo mucho el artículo de Alberto por 2 cosas. Uno, porque continúas usando la palabra gravitondas, lo cual es algo que me congratula, pero sobre todo porque me encanta el final del artículo, las últimas frases que pones sobre por qué siquiera molestarnos en intentar ver estas cosas. Me parece maravilloso. No sé si lo tienes delante y lo quieres leer o lo recuerdas. No me acuerdo. O sea, te voy a reconocer que no me acuerdo lo que escribí al final. A lo mejor me gustó más a mí incluso que a ti. Bueno, pues nada, no voy a destrozarlo leyéndolo yo, pero referimos a cualquiera que se haya quedado ahora con la intriga a que lea el último párrafo del artículo de Alberto.
Si quieres lo busco, me da un poco de lástima, ya que lo he escrito yo, y si está tan bien de verdad, pues me apetece volver a leerlo. No he dicho que esté bien, he dicho que a mí me gustó, que no tiene nada que ver. No hay ninguna correlación entre cosas que me gustan y cosas que están bien, pero eso da igual. Ah, ya veo. Si quieres que lo lea, pues. ¿Lo tienes delante? Sí. Venga, dale. Sí, léelo, anda. Léelo, que nos vas a poner ahí la miel en los labios. Yo lo estoy buscando, pero no lo encuentro, no sé por qué. Vale, bueno, ahora, pues es el último párrafo y digo, bueno, así pues, ¿por qué hemos dedicado un artículo a hablar de un efecto que es como mínimo especulativo y que encima no se ha conseguido observar? Esto es un súper spoiler de lo que íbamos a contar. Y digo, bueno, pues porque es maravilloso que podamos hacer este tipo de física, porque la escala de Planck es trillones de veces más pequeña que cualquier cosa que hayamos podido medir nunca, y aún así no tiramos la toalla. Porque si es necesario, nos vamos a ir a la otra punta del universo para conseguir echarle un vistazo. Porque así funciona la ciencia. Porque hoy no hemos pedido la escala de Planck, pero vamos a seguir dándole vueltas a cómo exprimir los datos para acercarnos un poquito más a ella. Exacto. Pues eso me ha gustado. Nos hemos ido al otro lado del universo, que es de lo que trata este artículo. ¿Nos lo quieres contar un poco? Sí, bueno, a ver, a mí leyendo el artículo me dio claramente la sensación de que los autores son gente que han conseguido este artículo como bonus a su trabajo habitual. Tengo la sensación de que los autores son como expertos en cuásares, probablemente en espectrografía del universo temprano o algo así, y utilizan estas cosas que ellos conocen bien para tratar de poner una serie de cotas a estas ideas pues un poquito especulativas de la espuma cuántica. Sí. Además, te puedo decir otra cosa sobre los autores. Yo creo que además son bastante cachondos, porque el título es memorable. O sea, mira que a veces hemos criticado cosas y tal. El título es Un límite a la escala de... Bueno, en español no queda muy bien, pero... Un límite a la espuma de la escala de Planck con espresso. Exacto. Es que usan espuma, además, la palabra froth en inglés, que es la espuma de la cerveza, la espuma de un capuchino. Y es que en inglés, como dices primero Planck Scale y luego termina diciendo froth with espresso, es decir, la espuma con espresso. Espresso es un instrumento, es un acrónimo de esos que están un poco forzados, que es el espectrógrafo Echelle para exoplanetas rocosos y observaciones espectroscópicas estables. Aquí no lo usan para exoplanetas rocosos, sino para cuásares, pero da igual. Es un instrumento y lo que hacen es intentar observar la espuma con espresso. Entonces les queda muy bien hilado el título. Y yo creo que lo meten ahí con un toque de humor, lo de la espuma y espresso juntos, ¿no? Y un poco comentando lo que tú decías, Alberto, efectivamente, hombre, no son expertos en espectroscopía de poblaciones muy viejas. Max Petine, que es el último autor, es de aquí, trabaja en el Instituto de Astronomía. Él, su expertise es en formación estelar a redshifts medio alto. Y además de haber sido director de cine, es una de estas personas que te encuentras mucho en Cambridge, que tiene un CV curioso. Director de cine. Director de cine. ¿Qué tipo de cine? Pues no he visto su película. Tiene un largometraje que hizo antes de dedicarse a la astronomía. Sí. Pero es que antes de dedicarse a la astronomía quiere decir que sería súper joven. ¿Cómo hace alguien un largometraje con esa edad? A ver si encuentro aquí. Vete tirando que voy a ver si encuentro su película. Yo mientras lo voy a ir hilando con el hecho de que estas cosas no son tan raras entre la gente que estudia astrofísica. Yo tenía un compañero cuando empecé, un compañero en el doctorado, de los que entramos juntos a hacer el doctorado, que se llama David Israel Méndez Alcaraz, que se llama, porque supongo que sigue viviendo, espero. Y su gran ilusión era ser director de cine. Y de hecho mientras hacía la tesis, pues de vez en cuando reclutaba a algunos compañeros. Yo conseguí escaparme siempre con cualquier excusa porque soy muy malo para esas cosas, pero se ponía a hacer cortometrajes y cosas que realmente, la verdad que era muy bueno, hacía cosas muy chulas. Evidentemente los medios, pues, ¿no? Y en aquella época que no había las posibilidades infográficas que hay hoy en día, pero realmente con medios muy artesanales, hacía cortometrajes con ideas de estas muy... que lo bonito era la idea, ¿no? El ingenio y la historia que contaba. Claro, bueno, es que eso es lo bonito que tiene un corto. O sea, un corto sin una idea un poquito especial, pues es una cosita muy, muy breve, ¿no? En la que no puedes hacer nada. Bueno, pues estos señores entonces, igual que antes decíamos que
para buscar los bariones perdidos se usaban FRBs como una especie de faros para ver lo que hay en medio. Pues aquí, Alberto, es algo así, pero con los cuásares, que son los objetos más distantes que podemos ver en el universo, ¿no? Lo más lejano. Eso es, la idea básica es que realmente no sabemos cómo es la estructura del espacio-tiempo a escala microscópica. O sea, esta expresión de espuma cuántica, pues es una manera de meter bajo el mismo paraguas a los efectos cuánticos sobre el espacio-tiempo, que dependiendo de cuál sea tu teoría favorita de gravedad cuántica, pues van a ser unos o van a ser otros. Yo creo que espuma cuántica se ha asociado habitualmente a loop quantum gravity, concretamente. Pero luego hay otras teorías en las que pues, la estructura cuántica del espacio-tiempo también produce ciertos efectos. Entonces, como realmente lo que tienes es... Francis. Sí. Un segundo, Alberto. El concepto de espuma cuántica es de Wheeler, de John Wheeler. John Wheeler propuso a principios de los 60 la idea de que en la escala de Planck había problemas con el concepto de partícula y entonces las partículas se convertían en agujeros negros y en agujeros de gusano y los agujeros negros y agujeros de gusano radiaban rápidamente, o sea, no radiaban, pero había ese tipo de interacción. Entonces él propuso que el espacio-tiempo en la escala de Planck estaba formado por agujeros negros y agujeros de gusano. Es una idea de principios de los 60, puede ser del 63, puede ser del 65, así. Aquí lo citan, sí. De hecho, es la primera referencia, Wheeler, 1963. Sí, ahora me he acordado cuando lo has dicho que miré la referencia y dije, una referencia tan antigua sobre esto, ¿qué será? Y efectivamente Wheeler pues hace, digamos, un cálculo aproximado, un cálculo semiclásico en ese sentido, que no se compromete con una teoría de gravedad cuántica dura, que es lo mismo que van a hacer estos autores, porque para no tener que decir, vamos a poner la cota sobre esta teoría, pues lo que hacen es coger predicciones genéricas que ocurren de efectos cuánticos del espacio-tiempo y son los que aplican a sus medidas. Entonces, ¿en qué consisten estas predicciones genéricas? Pues básicamente que si tú tienes un espacio-tiempo que es como irregular, que a escala muy pequeñita presenta esta espuma, las cosas que se mueven por ese espacio-tiempo van a terminar notando algún efecto debido a eso. Claro, si el objeto que se mueve por el espacio-tiempo es muy grande y la irregularidad del espacio es muy pequeño, pues el efecto puede ser indistinguible completamente. Pero si ese objeto se está propagando durante una distancia suficientemente grande, un pequeño cambio y otro pequeño cambio y otro pequeño cambio, al cambio de una distancia muy grande, pues se puede convertir en algo que sí que puedas medir. Y esa es la razón de que se quiera usar cosas como cuásares, que están muy lejos y que ha recorrido una distancia suficientemente grande a lo largo del espacio-tiempo. De hecho, como ya hemos hecho el spoiler, al final no llegan a poner una cota de verdad interesante. Ahora discutiremos cuáles son las cotas que ponen, porque les haría falta un espacio todavía más grande para poder hacer eso. Pero yo creo que alguna cosa interesante sí dicen, ¿eh? Tú decías sí. en el artículo tuyo que no ponen cotas, pero yo creo que sí dan algunos números que sí son interesantes, aunque... bueno, ahora hablaremos del artículo. A mí me parece que podían haber hecho el artículo sin haber puesto ningún tipo de datos nuevos, sin haber observado ningún cuásar, sino simplemente con lo que hay en la literatura y que es a lo que llegan en la sección 3, con el bosque de Lyman alfa, por eso quería haberlo introducido antes cuando estaba hablando Ángel. Y con eso ya lo tenía. Luego con lo que añaden de sus propias observaciones tampoco añaden mucho más. Pero bueno, ahora llegaremos a eso. Bueno, yo lo que quiero decir con esta frase, voy a ser más preciso, es que las cotas que ponen no son muy significativas en el contexto de gravedad cuántica, en el contexto de espuma cuántica. Son interesantes, o sea, yo creo que el paper es bueno y que tiene resultados que están bien, pero vamos, no te están descartando muchísimos modelos de gravedad cuántica y de repente pues te abren un mundo un poco distinto. Sí, te descartan algunos, pero vamos, no es, en el contexto de gravedad cuántica no son cotas súper potentes. Entonces, el random walk sí, exacto, por eso te digo que descartan alguna cosa. Yo no soy experto en gravedad cuántica, pero hasta donde yo sé, los modelos estos que tienen unas incertidumbres tipo random walk no son los modelos más interesantes, o sea, no son los modelos que a la gente le parece más interesantes. Están a poquito de realmente empezar a hacer mella en los modelos interesantes, pero no llegan, se quedan un poquitín antes y a lo mejor en los próximos años sí que se puede llegar. Entonces, bueno, la idea es, tú cuando
Es decir, como el espacio-tiempo va a tener esta estructura un poco irregular, no trivial, en la que suceden cosas con el espacio y el tiempo que tú mides. Ya sabes que al final el espacio-tiempo es la cosa que nosotros utilizamos para medir distancias y para medir tiempos. Pues ellos lo que aprovechan es los efectos que eso pudiera tener sobre la longitud de onda de un fotón. La longitud de onda es pues, la distancia entre dos picos sucesivos de la onda del fotón, y en cierta manera también es el tamaño del fotón, ¿vale? Normalmente una partícula no va a poder ver detalles más pequeños que su longitud de onda, porque el tamaño, entre comillas, de la partícula es un poco su longitud de onda. Entonces, a ti desde lejos, desde el inicio del universo, te están llegando todos esos fotones y a base de propagarse por este espacio-tiempo con irregularidades, pues en principio podrían aparecer pequeñas variaciones en la longitud de onda de ese fotón, con lo que tú dispararías un láser monocromático desde el cuásar y cuando te llegase a la Tierra, monocromático significa una sola longitud de onda, solo tienes un color, el que sea, rojo, verde, tal, el que quieras. Y cuando te llegara a la Tierra, verías que efectivamente la mayor parte de la luz es de ese color, pero que te han aparecido pequeñas cantidades de colores cercanos, de longitudes de onda un poquito más pequeñas y un poquito más grandes. Eso en física es muy habitual y se llama ensanchamiento de la línea, ¿vale? Si tú dibujas el espectro de ese láser, el láser que tú verías nada más soltarlo sería una línea, tendría toda la energía puesta en una sola longitud de onda, mientras que cuando te llega a ti es una línea ensanchada, es una especie como de montañita, ¿no? Con un máximo en la longitud de onda inicial y luego unas laderas que son provocadas por los diversos efectos con los que se ha encontrado la luz por ahí. Entonces, es importante entender qué otros procesos físicos pueden producir ese mismo ensanchamiento, porque esos otros procesos físicos van a competir con lo que puede estar haciendo la espuma cuántica. Bueno, hay varios en ese sentido. Uno de los más importantes es el movimiento, tanto en el lugar de emisión de la luz como en las nubes de gas que la luz atraviesa. ¿Por qué el movimiento es importante? Pues porque si el láser que tú estás enfocando hacia la Tierra está parado, efectivamente es esa longitud de onda y ya está. Pero si tú lo que tienes es un láser montado en cada átomo y hay un átomo que se está yendo para atrás, otro que se está yendo para adelante, otro que se está moviendo para arriba, otro que se está moviendo para abajo, los átomos que se muevan hacia ti vas a ver la luz un poquito corrida al azul, vas a ver una luz ligeramente más azul, los átomos que se alejen de ti vas a ver una luz un poquito corrida al rojo. Entonces, solo porque el sistema que esté emitiendo esa luz esté formado por átomos que se mueven en direcciones aleatorias con una cierta velocidad, tú ya tienes un ensanchamiento de la línea. Ya esa línea, aunque tu láser fuese inicialmente monocromático, esa línea ya no la ves monocromática, solo por ese movimiento, ¿vale? Entonces, una de las cosas que ellos dicen es que para poder poner buenas cotas a esto, tú necesitas que todos los otros efectos que te ensanchan la línea sean pequeñitos. Cuanto más pequeños sean, mejor. Porque al final tú lo que vas a hacer es, en la Tierra recibes una línea, mides la anchura y dices, bueno, yo no sé qué parte de esta anchura viene por la espuma cuántica y qué parte de esta anchura viene por otros fenómenos físicos. Pero yo lo que puedo decir es que como veo esta anchura, la espuma cuántica no puede darme más de esto. Tiene que darme como mucho esto. Entonces, atribuyes todo lo que ves a la espuma cuántica. Claro, si tienes una anchura muy grande, pues, bueno, la espuma cuántica puede haber hecho algo súper gigantesco. Pero eso no es lo que más te interesa. Lo que más te interesa es tener una anchura muy pequeñita y que entonces digas, no, la espuma cuántica puede haber hecho muy poco. Tiene que ser un efecto, o sea, restringes más cuanto más estrecha sea la línea que tú ves. Entonces, ellos hacen primero el ejercicio de hacer esto con bosques de Lyman alfa de cuásares, entre comillas, normales, y les da una cierta cota. Y luego, como ellos parece que han estudiado algunos cuásares que son particularmente fríos, que están muy quietos, que su gas no se mueve demasiado, utilizan las líneas de uno de ellos para poner cotas que son, creo que es un factor 10 mejores. ¿Vale? Y eso es lo interesante. O sea, yo creo que lo interesante que se señala en este artículo es, oigan, deberíamos buscar más cuásares como estos, que además tienen un nombre, esperad, déjame que busque cómo se llama. Deberíamos buscar más cuásares de estos que se llaman Damped Lyman Alpha Systems, o sea, sistemas Lyman Alpha amortiguados, ¿vale? Amortiguado viene de que el gas está frío,
y por lo tanto tú no estás viendo mucha anchura debido a ese gas. Bueno, tiene otras características, me estoy saltando cosas. El gas ha de ser poco turbulento también, la turbulencia también produce anchura. El gas que atraviese la línea en la medida de lo posible, pues tiene que estar lo más frío posible. O sea, hay otras cosas que hay que tener en cuenta. Pero yo creo que lo interesante que se señala en este artículo es, oigan, cuanto más medidas tengamos de estos sistemas amortiguados, Lyman-alfa, pues mejores cotas podremos poner sobre este tipo de cosas. Así que estaría bien que buscásemos otros sistemas como estos. Claro, ellos hacen referencia también a Espresso. Yo, ya sabes que yo de instrumentación no sé mucho, pero ellos utilizan Espresso porque por la manera en que está hecho el instrumento, eso también les permite tener una línea más estrecha, porque tu propio instrumento también introduce cierta anchura cuando detectas. Entonces, este instrumento está hecho para poder introducir la menor anchura posible. No sé si vosotros lo conocéis, podéis comentar algo de por qué es así. Quizás Carlos más, pero... No, yo no lo conozco mucho. Sospecho que, si mal no recuerdo, Max Pettini es el director científico del instrumento. Pero no, o sea, no lo conozco. Es un espectrógrafo para buscar exoplanetas, o sea que las características que tiene estos instrumentos, y es para el VLT en Chile, estos telescopios de 8 metros, que son 4 que funcionan conjuntamente para hacer interferometría óptica. Y la idea es, con este instrumento, pueden tener espectroscopía de muy alta resolución y mucha estabilidad, sobre todo, que es lo que necesitas para estas observaciones de exoplanetas, porque quieres medir desplazamientos mínimos de las líneas espectrales, de centímetros por segundo o algo así, en velocidad. Entonces necesitas que sea muy estable el espectrógrafo, que no varíe en sus propiedades a lo largo de la noche y que tenga una resolución muy alta. Y yo creo que esa resolución muy alta es lo que viene bien para lo que tú dices, porque la propia resolución de un espectrógrafo te introduce una anchura en la línea que tú mides. O sea, si tú metes un láser, el instrumento no va a medir una cosa monocromática, te va a dar una especie de gaussianita en torno a la frecuencia de ese láser. Entonces, cuánto defina es esa gaussiana que tú tienes, es lo que te dicta la resolución espectral del instrumento. Y en este caso es muy alta y por eso la usan para esto, porque justamente lo que tú dices, no te contribuye de forma significativa a la anchura de las líneas que estás observando. De hecho, si nuestros oyentes quieren hacerse una idea numérica de cuáles son los números, ellos traducen la anchura de las líneas a incremento de velocidad, que significa básicamente la diferencia de velocidad entre los átomos que se están alejando de ti y los que se están acercando a ti, si tú atribuyes esa anchura solo al efecto térmico, al efecto de que algunos átomos se alejan y otros se acercan. Entonces, en los cuásares normales, entre comillas, tienes anchuras que están alrededor de 10 kilómetros por segundo, y en cuásares así más quietos, estos sistemas amortiguados, pues puedes llegar a bajar hasta 2, 3 kilómetros por segundo. O sea que bajas, pues no un factor 10, pero bajas bastante, está muy bien. Y voy a autocorregirme. Max Pettini no es el investigador de Espresso, pero lo es Rafa Rebolo. Es uno de los... el investigador principal es Rafa Rebolo. Ajá. Que es mi jefe, el director de IOC. Exacto, para los que no lo sepan. Y el ingeniero de proyecto, que digamos un poco el gestor técnico del instrumento, es Antonio Mañasco, que también era trabajador del Instituto de Astrofísica de Canarias hasta no hace mucho. Bueno, hasta hace unos 6 o 7 años. Bueno, pues entonces eso me sorprende un poco más, porque realmente no necesitas algo tan... 10 kilómetros por segundo es bastante ancho. No necesitas irte a un espectrógrafo tan fino como Espresso. O sea que probablemente no sea esa la razón por la que la hayan elegido. Si yo lo que había pensado, como decía Carlos, que era uno de los autores era alguien importante en Espresso, pues bueno, tú normalmente usas tu instrumento para hacer todo lo que puedes hacer con él, ¿no? Quiero decir, no es que esto no se pueda hacer con Espresso, sino que probablemente se puede hacer también con muchos otros espectrógrafos en muchos otros telescopios. Sí, la intención de ellos es trabajar más bien con anchuras de 1 kilómetro por segundo. No sé si para eso sí les viene mejor un instrumento así. O sea, ellos realmente analizan las otras líneas un poco por comparación, porque bueno, están en la literatura y tal, pero su contribución es más bien estas líneas que se acercan a 1 kilómetro por segundo.
No sé, quizás Carlos tiene más experiencia con la espectroscopía estelar, pero... No, es que realmente Espresso tiene resoluciones muchísimo más grandes o sea, ahora estoy mirando la resolución, la peor resolución de Espresso es 70.000. Eso significa que a las longitudes de onda que miran estas cosas, que son más bien tirando al azul, te divide, o sea, llegas a resoluciones de, pues, pongamos lo que lo haces en 3.500, que es la mitad de 70.000. O sea, eso tienes 1 sobre 100. Ya no sé de qué estoy hablando. Pero que... Si no tengo una terminal de Python delante, no puedo hacer esos cálculos. Ah, sí, de cabeza es difícil. Pero si tienes 3.500 es una sobre... Pues, básicamente, por hablar de algo útil para los oyentes, la resolución de un espectroscopio se mide en un número que es R grande, R mayúscula. Y esto que te dice es el cachito de longitud de onda sobre la longitud de onda en la que mides respecto al cachito de velocidad sobre la velocidad de la luz. Entonces, si tú tienes una resolución de 70.000, una longitud de onda de 7.000, la divides en 10 cachitos, con lo cual tú eres capaz de observar 1/10 de la velocidad de la luz. Esa es tu resolución, por ejemplo. Tú tienes que longitud de onda, elemento de longitud de onda sobre longitud de onda es igual a elemento de velocidad sobre velocidad. Con lo cual, si tú quieres... Delta lambda partido por lambda es igual a 1 partido por 70.000, por decirlo... Sí, y eso además es igual a delta de velocidad sobre la velocidad de la luz. Entonces, si tú haces esa cuenta, te devuelve el... Entonces, para estas longitudes de onda, como tú realmente lo que mides es delta lambda sobre lambda, cuando tienes longitudes de onda muy pequeñas, que es donde tú ves este bosque de Lyman y estas cosas, necesitas instrumentos con mucha resolución para tener un delta de lambda equivalentemente pequeño. Por eso, por ejemplo, hay cosas que son más fáciles en infrarrojo. Cuando tú tienes longitudes de onda muy grandes, tu delta lambda va creciendo con estas cosas, ¿no? Porque tal como se hacen los espectrógrafos, con una red de difracción, normalmente ese parámetro es constante en todo el espectro. Quiero decir que el R, esa resolución que decía Carlos, es la misma para todas las observaciones que hagas, tanto si es en el azul como si es en el rojo. Y eso depende, es una cosa bastante física, en el sentido de que lo que mueve, lo que hace que funcione en el espectroscopio es, como tú dices, una red de difracción. Que básicamente, a grandes rasgos, es un cristal en el que tú haces rayas. Entonces, esta resolución del instrumento depende en gran medida de cuánto puedes apretar las rayas en este cristal, que es una cosa técnicamente difícil, con lo cual es a veces muy difícil tener resoluciones altas porque tienes que hacer rayas muy pequeñas, muy juntitas. Y a veces tampoco te interesa tampoco porque te quedas sin luz. Tienes que, según lo que quieras observar, necesitas, no es cuanto más resolución mejor. Hay que hacerse los números y no hay, en astrofísica no hay un instrumento que sea el mejor de todos y sirva para todo, sino hay instrumentos que están diseñados para hacer bien una cosa y no van a hacer bien otra cosa diferente. Entonces estaba pensando, Carlos, a lo mejor el problema es que tú quieres observar cuásares con ese instrumento haciendo espectroscopía, pero normalmente las observaciones de cuásares se hacen con baja resolución espectral, porque son fuentes muy lejanas, tienes poca luz. Este instrumento está en el VLT, o sea, son telescopios grandes, tienes telescopios grandes y tienes alta resolución espectral. Y a lo mejor no hay muchas combinaciones de instrumentos que tengas telescopios grandes. Lo hemos comentado ya alguna vez, que normalmente los telescopios grandes están pensados para hacer observaciones de objetos muy débiles y por tanto se tiende a usar poca resolución espectral porque si no te quedas sin luz rápidamente. Tienes que tener, digamos, un filtro ancho en longitud de onda. Creo que eso se colapsa en un número que, si mal no recuerdo, es lo que se llama el Etendu, que te da básicamente el tamaño del telescopio pesado por cuánto separas la luz. O sea, un telescopio que tiene resolución muy alta, a pesar de que sea muy grande, tienes pocos fotones por píxel, digamos. Pero es cierto que muchas veces los cuásares se observan con poca resolución, salvo que lo que hagas es estudiar el medio interestelar, de lo que estábamos hablando antes. En cuyo caso, si realmente lo que quieres es resolver el bosque de Lyman, tienes que irte de nuevo a resoluciones altas para poder ir separando las rayitas de las líneas de absorción de estos diferentes elementos del medio interestelar en los que tú estás interesado.
Os aporto un dato que saco fuera de contexto del artículo, pero que vamos, que creo que es más o menos de lo que estamos hablando. Que es que en el artículo dicen como referencia, los mejores espectrógrafos ópticos Echelle de estos tienen una anchura a la mitad del máximo de equivalente a unos pocos kilómetros por segundo. Así que entiendo que cuando quieren medir estas líneas de este cuásar que están en 2-3 kilómetros por segundo, necesitan un instrumento de este tipo. Pues debe ser esa la razón. Tienes telescopio grande y un espectrógrafo con muy buena resolución espectral. Entonces, Vale. bueno, yendo si quieres ya, o sea, ahora hemos explicado lo que hacen, pero no hemos explicado qué es lo que acotan. Sacan? Exactamente. ¿Hay espuma o Entonces, no hay espuma en el expreso? Bueno, lo que hacen es, ellos cogen dos modelos diferentes de los fenómenos que puede producir esta espuma cuántica. Uno de esos modelos es súper efectivo, es en plan de, si nosotros queremos medir una longitud L, ¿cuál va a ser la sigma, el error, la anchura, las diferencias de... O sea, quiero decir, nosotros vamos a medir una longitud que va a ser la longitud de onda, básicamente. Entonces, si medimos diversos fotones que nos llegan recorriendo esa distancia a través de la espuma cuántica y tal, ¿cuál va a ser la diferencia entre los que tienen más longitud de onda y los que tienen menos longitud de onda? Y en ese modelo, esa diferencia partido por la longitud de onda es igual a la longitud de Planck partido por esa longitud de onda elevado a un numerito, donde ese numerito puede valer entre 0,5 y 1. Básicamente. Entonces, en el ámbito de ese tipo de modelos, ellos dicen que pueden descartar con su quasar super wide todos los alfas menores que 0,634. O sea, que quitan entre 0,5 y 0,634, que no es, bueno, es quitar una parte, pero no es quitar muchísimo. Y ellos lo que dicen es que ciertos modelos especialmente interesantes están en 2/3. O sea, en 0,666. Están relativamente cerquita de acercarse a esos modelos. Pero a mí Pero si quitan el de 0,5, ¿no? Que decíamos el eso es. random walk, ¿no? Es que quizás podíamos... corrígeme si no lo he entendido bien, pero entiendo que parte del efecto que tiene la espuma cuántica y la razón por la que afecta a la propagación de los fotones es porque ahí... tienes un principio, o sea, estás afectado por un principio de indeterminación también. Tienes un principio de indeterminación de distancias y tiempo que introduce fluctuaciones aleatorias en las distancias y los tiempos que mides. En particular, en la longitud de onda. O sea, que la longitud de onda, según la luz se va propagando, sufre fluctuaciones cuánticas debidas a esta incertidumbre, que son muy pequeñitas. Esa es más o menos la idea. Y yo creo que en el contexto de estas cosas efectivas, eso es una buena manera de imaginarlo. O sea, que cada vez que un fotón hace una longitud de onda, hay una incertidumbre cuántica intrínseca en la longitud de esa longitud de onda. A veces será un poquito más pequeña, a veces será un poquito más grande, ¿no? Eso es. Y entonces, según el fotón se va propagando, vas acumulando esas incertidumbres. Unas lo acortarán un poquito, otras lo alargarán un poco. Y al final tú lo que tienes es la suma de todas esas, de tantas longitudes de onda como ha experimentado el fotón en su camino hasta llegarnos, ¿no? Eso es. De hecho, ellos utilizan dos modelos efectivos. El primero es este que he explicado, con la longitud de Planck partido por longitud elevado a alfa, que me parece un poco más oscuro de entender intuitivamente, pero hay otro que me parece mucho más sencillo, que es un modelo en el que tú dices, vale, como la espuma cuántica esta tiene tamaños del orden de la longitud de Planck, yo lo que voy a asumir es que tras recorrer cierta distancia en el espacio, se va a acumular una incertidumbre, se va a producir un alargamiento o una compresión del orden de longitud de Planck partido por 2. Va a ser un más menos longitud de Planck partido por 2. Lo que yo no sé es cuánta distancia tengo que recorrer para que eso ocurra. A lo mejor esa distancia es 1 centímetro y entonces se sumarán un montón de longitudes de Planck, o a lo mejor esa distancia es 1000 millones de años luz y entonces se sumará muy poquito, ¿no? Entonces ellos acotan esa distancia y eso me parece interesante porque es, digamos, qué espacio has de recorrer para notar que se ha acumulado la incertidumbre equivalente a una longitud de Planck
en la distancia que quieres medir, que en este caso es la longitud de onda del fotón, ¿vale? Y entonces esas cotas a mí me parecen más fáciles de leer, al menos a mí me resultan más intuitivas. Y con este quasar particularmente amortiguado y guay, ellos ponen una cota que es que esa distancia es del orden de 10 elevado a menos 22 metros. Antes hemos dicho que el protón era 10 elevado a menos 15, así que están diciendo que la distancia que hay que recorrer para que eso ocurra es mayor que una 10 millonésima parte del protón, ¿no? Claro, si fuese hay que entender por qué ha de ser mayor. Si fuese menor, querría decir que en su recorrido desde el cuásar hasta nosotros se habrían acumulado muchas más longitudes de Planck y ya serían más que la anchura que vemos al final en la línea. Si decimos que la distancia necesaria ha de ser mayor que eso, pues bueno, se va a recorrer menos veces eso y por lo tanto ya tienes acotado la incertidumbre que eso te va a producir. Entonces, ¿por qué digo yo que a mí no me satisface completamente esta cota? Pues porque ya hemos dicho que la longitud típica de esos fotones es su longitud de onda. Quiero decir, esos fotones difícilmente van a ver cosas que sean más pequeñas que su longitud de onda. Entonces, cuando será verdaderamente interesante esta cota es cuando sea del orden de la longitud de onda de los fotones que tú estás usando. Y como estás usando fotones ópticos, pues su longitud de onda es 10 elevado a menos 7, 10 elevado a menos 7, ¿no? Sí, 10 elevado a menos 7. Por lo tanto, entre 10 elevado a menos 7 y 10 elevado a menos 22 hay un montón. O sea, realmente el fotón está recorriendo con solo una longitud de onda, con solo un paso, entre comillas, que el fotón da, está viendo miles y miles de billones con B de estas distancias típicas en las que se va a producir una distorsión del orden de la longitud de Planck. Por lo tanto, bueno, pues parece razonable que el fotón no se entere demasiado, ¿no?, de lo que está pasando. Si esto fuese algo más grande, pues entonces el fotón tendría que verlo necesariamente. Vale. A mí el tema que me resulta un poco curioso es que realmente prácticamente todo lo que dicen en el artículo lo podían haber sacado sin haber hecho ninguna observación, sino simplemente diciendo, puesto que existe un bosque de Lyman alfa, pues sabemos que se ha observado, pongo una cota de 0,635 a ese parámetro alfa, porque si fuera por encima de esa cota, estaría tan ensanchada las líneas que no vería el bosque Lyman alfa, estaría todo mezclado y no se vería ese bosque, ¿no? Entonces, ya esa cota la tienes simplemente por haber pensado en el tema, ¿vale? Ahora, haciendo las observaciones con Espresso y observando este cuásar que ellos han observado que es amortiguado y frío y chulo y no sé qué, pues la ha bajado un poquito. De 0,63, el alfa por lo menos. Luego sí es verdad que, como dices tú, el beta, pues sí que te baja un orden de magnitud, pero bueno, no estoy seguro hasta qué punto eso es importante para distinguir modelos. Creo que el alfa es el parámetro en el que los diferentes modelos dan diferentes valores, ¿no? Y el alfa prácticamente no cambia mucho de un caso a otro. Pero bueno. Sí, yo tengo la sensación de que el beta tiene como, o sea, seguramente la significación de la variación en alfa es parecida a la significación de la variación en beta, porque vale, cambias un orden de magnitud. Quiere decir que sin usar este quasar tan super guay, el paso mínimo en el cual se acumula una incertidumbre de longitud de Planck medios es 10 elevado a menos 23. Bueno, pues ahora es 10 elevado a menos 22. Pero claro, hay tantos órdenes de magnitud en beta que realmente tampoco es súper significativo bajar un solo orden de magnitud. Al final creo que estarán haciendo cosas parecidas. De todas maneras, ellos mismos admiten que como cotas cosmológicas a la espuma de Planck, su técnica no es la mejor. Y lo comentan. O sea, las mejores cotas cosmológicas a la longitud de Planck vienen de gente que lo que dice es: yo estoy viendo cuásares muy lejanos. Estoy viendo cuásares de redshift, pues no sé, 3 o 4 o algo por el estilo. El efecto de la espuma de Planck más bestia que yo me puedo imaginar es que produzca una incertidumbre tan grande en la longitud de onda de los fotones que sea del orden de la longitud de onda. Y entonces prácticamente la noción de fotón desaparece. O sea, porque tú puedes tener un fotón de una longitud de onda lambda o de 3 veces eso o de 4 veces eso. Con lo que al final prácticamente lo que sucedería es que el cuásar se difuminaría y no lo verías.
y del hecho de que tú ves cuásares a esa distancia, lo mismo que tú has dicho, Héctor, del simple hecho de que tú ves los cuásares, puedes poner cotas a esta espuma cuántica. Y esas cotas son mejores. Son mejores por un factor, me parece que es, a ver, déjame que lo mire, creo que es 10.000 o algo por el estilo. Bueno. A ver, ¿dónde están? Es un factor bastante grande. Sí, es con eso ponen cotas a este paso que he dicho antes, que es del orden de 10 elevado a menos 12. Son 10 órdenes de magnitud mejores. Ya. Vale, pues bueno, pero está guay pensar en ese tipo de cosas. Que aún así 10 elevado a menos 12 sigue estando por debajo de la longitud de onda de los fotones, con lo que seguimos estando en un régimen que no es el más interesante. Ya. Bueno, recordar que este tipo de relaciones de dispersión a escala de Planck sobre los fotones, lo más interesante no son las potencias como alfa, porque lo que tenemos aquí es que la dispersión particular de energía es proporcional a la energía particular de energía de Planck elevado a alfa, ¿no? Entonces, potencias de alfa menor que la unidad no son las más interesantes para descartar modelos. Para descartar modelos, los suyos son potencias mayores que la unidad. Porque hay predicciones, por ejemplo, los modelos de Loop Quantum Gravity, la gravedad cuántica de lazo, teoría de cuerdas, que predicen valores mayores que la unidad. Es decir, importantes efectos de escala de Planck. Y de eso están muy lejos. Y de eso, este tipo de cota está todavía muy lejos.